Ya. Cuenta, señor secretario. Sí, señora presidenta. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un oficio del Esta presidente de la reunión República está siendo grabada. con que hace presente la urgencia en carácter de suma para despachar el proyecto que modifica la ley de pesca en el ámbito de los recursos bentónicos, que es el proyecto que está en tabla en segundo lugar hoy. Esta urgencia vence el Buenos 8 de días. julio. O buenas tardes, buenos días. Luego hay una comunicación del diputado don Manuel Monsalve que solicita a esta comisión recibir a dirigentes de la pesca de la comuna de Leu que han realizado denuncias No tengo sonido. de prácticas ¿Quién no tiene abusivas. sonido? Te escuchamos. Te escuchamos. Se le escucha. Tenéis que apretar prácticas. el botón No, del sí, sonido. Si tiene micrófono. ¿Me escucha? Sí. Sí. Tal vez tenga que darle volumen el senador Quintero. Dale, Rabín, dale. No, ahí sí. Dale audio. No tengo. Aprieta la tecla del sonido, donde están los volúmenes. Debes haber apretado la que apaga el volumen del computador. ¿No? Ya, yo Voy a lo silencié avisar. mientras tanto. Ahora. Voy a avisar. Ahí sí, perfecto. Continúo con la cuenta. Una comunicación del diputado señor Manuel Monsalve que solicita a esta comisión recibir dirigentes de la pesca de la comuna de Leu que han realizado denuncias respecto de prácticas abusivas relacionadas con la extracción de pesca acompañante por parte de empresas pesqueras. Probablemente estiman los denunciantes por vacíos legales o falta de fiscalización, llegando incluso en algunas situaciones a porcentajes de 10% del desembarque nacional de Reineta. Esa es la petición del diputado señor Monsalve. Y esa es toda la cuenta. No tengo sonido. El subsecretario está. ¿Aló? Es que tú tienes que darle el sonido No en tu tengo computador. sonido. Rabín, Pero yo no lo escucho a ustedes. ¿No? No, si él ¿Nos tiene. escucha? No nos escucha. Le falta darle volumen a su parlante. Presidenta, la palabra por la cuenta. Le voy a escribir a Rabín para No, que si está. No, si le puse. Está en el. ¿Cómo se llama? Está absolutamente. Oye, aquí es donde hay que pedir ayuda a los hijos. Sí, la Nani parece que se queda, Guido, gracias. Ya. Chao. Que esté muy bien. 1.000.000. ¿A Guido se podía quedar? Yo ahora. Está bien, me quedo. Presidenta, pido palabra por la cuenta. Sí, por favor, hable mientras tanto, Kenneth. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, pedirle al secretario si nos puede hacer llegar a través del el chat que tenemos, que es muy bueno, el documento que envió el diputado para tenerlo a la vista. Escucha. Y formalizar este medio de intercambio de informaciones bastante rápidas. Yo creo que nos ha servido, ha sido una buena iniciativa que valoro para poder tener acceso a los documentos y también a los acuerdos que podamos tener en la comisión. Eso sería, Presidenta. Gracias. De todas maneras, colega. Un punto varios, por si acaso, ¿se habrá conectado con el audio Rabindranath, no? Eso le mandé una foto del computador. ¿Estás escuchando, Rabin? Pero si sé todo ese asunto, pero no sé, no tengo. ¿Por qué no sales y te vuelves a meter? ¿No estás escuchándonos, Rabin? No. Que tengo justamente un punto varios que tratar y es también con la décima, entonces no quisiera hacerlo si no está Rabin. Esperemos que se pueda conectar entonces. ¿De informática le pueden ayudar? Me están llamando desde informática en estos momentos el senador Quinteros. Ok, oye, en todo caso, lo mismo, ocasión para una consulta para la subsecretaria. La carta del diputado Monsalve envía. Estoy llamando al celular a Rabina. Muy bien. Esperen un poquitito, David. ¿Aló? Rabin, mira, en el computador está el panel de las preferencias y hay una tecla del volumen que si tú la apretaste. Sí, pues está, mira.
Ya, le dije que saliera y que volviera a entrar. ¿Cómo está, subsecretario? Bien, Presidenta, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Subse está con volumen? ¿No me escucha, Presidenta? ¿No? Escuchamos. ¿Sí? Yo creo que Rabín tiene apretada la tecla de no sonido. A Rabín le falta el apoyo de algún hijo. A esta altura, de un nieto. No, yo no dije tanto, ¿te das cuenta? No, porque los nietos, que no le ponga doble intención, porque los nietos vienen con el chip incorporado. Y son además los únicos que están en casa. No, y que además captan al tiro cómo funcionan las cosas sin manuales, sin nada. Lo pescan en 3 años y manejan, pero espectacular todos los aparatos tecnológicos. Algo así te dicen, ya está listo. Pero ¿cómo? No sé si se escucha, Presidenta. Ahí sí, subsecretario. Muy bien, gracias. Los saludo a todos. Buenos días. Buenos días. Rabín, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Eso, bien. Ya. Gracias. De nada. ¿La Nani está por ahí? Por acá no. Ya. ¿No la tienes escondida tú, Rabín? Ya. David, ahora aprovecha que está Rabín y voy a avisar a la Nani que ya sí, correcto. Correcto. No, muchas gracias. Solamente aprovechando en el contexto y estaba esperando precisamente que Quintero estuviera audio porque es parte del tema de las cosas que probablemente vamos a tener que sentarnos a conversar en algún minuto y veremos con Rabín cómo afinamos estos detalles para darle algún canal de conversación clara. Pero hay una situación que se presentó a propósito y por eso quería, aprovechando que está el subsecretario, para que no sé si ahora o después nos pueda informar los canales, pero la gente de nuestra región, respecto a la situación de la cuota del erizo entre la 10ª y la 11ª región, motivó que pescadores de nuestra región de Aysén presentaran un sendo recurso de protección, puesto que consideran que el acto administrativo es inválido toda vez que entrega remanente a la 10ª región sin haber considerado lo dispuesto por el respectivo comité científico, lo que llevó a los pescadores de diferentes organizaciones de la región, tanto de pescadores artesanales de Melinca, de la Asociación de Pesqueros Mar Sustentable, donde se asignaron, ellos señalan en el recurso que presentaron, 9.214 y fracción toneladas de erizo a la región de los lagos, lo que no tiene, según ellos, coherencia, ¿verdad?, con la recomendación del Comité Científico de esa región, que recomienda una cuota máxima de 6.000 toneladas. En tanto, la misma resolución que se está impugnando asigna 5.700 toneladas a la región de Aysén, cuando la recomendación fue de 9.000 toneladas. Esto habla en relación, ¿verdad?, de un recurso que presentaron diferentes organizaciones, y la idea nuestra, yo creo que en las conversaciones que hemos sostenido en la tramitación de las normas que están hoy día en este tema, hace necesario que establezcamos, ¿verdad?, un puente de conversaciones para avanzar en la solución de los problemas de fondo. Yo he hablado con mi gente, con mis dirigentes de nuestra región de Aysén, y ellos nos señalan, nos han señalado también todas las voluntades para conversar sobre estos particulares y llegar a algunos puntos de cómo encontrar los encuentros y terminar con esta cosa de disputa que al final termina por afectar absolutamente a todos. Y eso es un tema que evidentemente a nosotros en la región nos interesa. Rabín, lo que está aconteciendo, cómo podemos avanzar con este tema. Por eso no quise plantear este requerimiento desde la región, pero sí creo que posteriormente veamos cómo compatibilizamos y cómo acercamos, ¿verdad?, a las partes, porque en definitiva también entre la 10ª y la 11ª región hay una evidente historia de relación muy estrecha a lo largo de muchos años. Y esto yo creo que hay espacio para sentarse, buscar una salida, buscar una solución que en definitiva satisfaga todos los intereses sobre este particular y los resguardos en este sentido. Como está el subsecretario y el requerimiento que hacen los pescadores es hacia la subsecretaría,
Si hay información, está bien, y si no, subsecretario, se anexará o se hará llegar por las vías que sean pertinentes. Eso, Presidenta, muchas gracias. ¿Me permite, Presidenta? Por supuesto. Gracias. A ver, yo tengo entendido que el subsecretario de Pesca va a tener una reunión entre hoy o mañana, no sé qué día, con los dirigentes de las dos regiones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador Sandoval, pero acá tomemos una resolución definitiva. O sea, arreglemos todos los problemas que tenemos. Aquí estamos hablando no solamente del erizo, estamos hablando también de la pesca de arrastre, estamos hablando de otra serie de factores. Porque acá estamos minimizando un hecho que por primera vez en 20 años no se llega a un acuerdo en las zonas contiguas. Y tal como lo dice el senador, y lo hemos conversado muchas veces, el drama de la región de Aysén es que no tiene flota. Nunca ha creado, porque ahí ha ocurrido otro fenómeno que no es del caso relatar hoy día, pero tratemos de buscar la solución integral al problema que tienen las dos regiones. No sacamos nada si el problema no es uno solo, son varios problemas. Entonces yo esperaría, subsecretario, tengo entendido que usted se va a reunir con los dirigentes, veamos y tomemos, yo he conversado con dirigentes de las dos regiones y estamos ya no a hacer una mesa de conversaciones y veamos todos los problemas de una vez por todas. Le he dicho que la voluntad del senador Sandoval también está, o sea, esta es una reunión donde participamos todos con los dirigentes de ambas regiones. Bueno, yo creo que tenemos un tema. ¿Se fue la señal? Digamos, sí, Presidenta. Ahí sí. Ya. A ver, respecto de lo que plantea el senador Quintero y el senador Sandoval, creo que efectivamente es un tema que tenemos que resolver. Aquí hay temas, senador, y corríjame, Quintero, mientras usted presidía la comisión, que la subsecretaría nunca trajo a la comisión para resolver. Por ejemplo, subsecretario, que es un tema que entiendo que tampoco se resuelve en esta sesión, el tema de la reineta, que nos va a obligar a simplemente votar la indicación que queda pendiente el senador Navarro. Y en materia de erizos, y me corrige el senador Sandoval, no sé si estoy correcta o no, hay una resolución que está impugnada con un recurso de protección. Creo que es la resolución 1397/20. Entonces, estos temas, lo que plantea el diputado en la carta que nos hace llegar sobre la fauna acompañante, nosotros nos juntamos con los pescadores de Lebu y es un tema que obviamente está pendiente. Y la pregunta es, ¿cuál es la posición del Ejecutivo? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo en estos temas? ¿Me permite, Presidente, entonces? Gracias. En primer lugar, yo no me queda más que celebrar la voluntad expresada recientemente por los senadores. Evidentemente es una materia que requiere voluntades, digamos, para solucionarla. La subsecretaría aquí no está para mediar o arbitrar, digamos, sino para aplicar lo que la ley dispone en estas situaciones, sin perjuicio de que siempre hay voluntad para tratar de solucionar. Y lo que dice la norma es que las zonas contiguas requieren del acuerdo de la región donde se vaya a producir esa situación. Y acá lo que hizo la subsecretaría fue proponer las condiciones y los mecanismos, luego de varias reuniones con los dirigentes de ambas regiones, y esa votación lo que demostró en definitiva es que en este caso los buzos de la región de Aysén, tienen una posición dividida, digamos. Se ganó el rechazo a hacer zona contigua por 71 votos a 70. Es decir, evidentemente, hay algunos que la querían, la mitad, y la otra mitad no la quería, entonces se produce ese problema. Y frente a una situación... Votación. ¿Perdón? En la segunda votación, porque dieron dos... Sí, hubo dos votaciones. Y en la... Y frente Perdón, subsecretario, pero ahí votan de toda la región. De toda la región, efectivamente.
No, claro. Los buzos que están habilitados, digamos, en toda la región, efectivamente. Entonces se generó una situación inédita, como decía el senador Quintero, de los últimos 20 años, en que no hay zona contigua. Y para resolver esta situación inédita en forma transitoria, y eso yo se lo expliqué a los dirigentes de ambas regiones, nosotros debíamos regular precisamente la distribución durante este año de la cuota de erizo. Y eso le corresponde a la subsecretaría. ¿Cuáles fueron los criterios que nosotros utilizamos para resolver aquello? Naturalmente utilizamos el criterio que estableció el Comité Científico, utilizamos el criterio del desembarque de los últimos años, que ahí en ese caso hay una diferencia muy significativa, porque el desembarque mayoritario se produce por buzos de la región de los lagos, y también analizamos la situación actual, es decir, de hecho hicimos 2 tandas, por decirlo de algún modo, en que se resolvió primero entregar parte de la cuota global. No entregamos las 15.000 toneladas, sino que entregamos 13.000, para evaluar cómo se iba comportando, digamos, el sector. Y precisamente lo que hicimos fue entregar 8.000 primero a los buzos de los lagos, 5.000 a los buzos de Aysén, y posteriormente en la última entrega se realizó una división que consistió en 1.200 y tantos para los lagos y 700 para Aysén. El fundamento de eso tenía que ver con la combinación de todos estos factores que he dicho, y en el caso del desembarque, hay que tener presente que hasta la fecha de la semana pasada, el 30% en Aysén se había desembarcado, en cambio el 90% se había desembarcado en los lagos. Ahí también hay un factor que hace una diferencia y que nosotros consideramos evidentemente. En el caso de la recomendación del Comité Científico, ojo, hay que tener presente que esa recomendación estaba pensada para cuando había zona contigua. Es decir, no era una división necesariamente regional, sino que estaba bajo el esquema e hipótesis de zona contigua y un elemento considerable. Ahora, evidentemente, esto es un régimen transitorio para una situación también inédita que no existía sobre este punto. Y efectivamente yo me voy a reunir el día de hoy con los dirigentes de los lagos. Simultáneamente el día de hoy, para una cuestión más particular, se van a reunir el director zonal de Aysén con los dirigentes de Aysén, y yo me voy a reunir con los dirigentes de Aysén también durante el curso de la semana, de tal manera de poder, dentro del curso de los próximos 10 días o 15 días en el máximo de los casos, proponer y buscar también una solución acordada, digamos, y para eso evidentemente es necesaria concurrir la voluntad de todos. Resolver una cuestión de esta naturaleza, Presidenta, en forma definitiva, como de alguna manera se plantea, esto supone 2 cosas. La ley hoy establece un procedimiento, y ese procedimiento se ha aplicado en los últimos años. Lo que ocurre es que un procedimiento, creo yo, de alguna manera tiene que pasar por un test. Ese test es, si se aplica el procedimiento y mientras salga para un lado lo vamos a aplicar, pero si sale para el otro dejamos de aplicarlo, a mí me parece que eso es poco serio, porque en definitiva, si no queremos aplicarlo cuando sale en un sentido, bueno, digámoslo así, y no lo aplicamos nomás, y se pensará en cambiar, pero para el Ejecutivo lo que hay es un procedimiento. Y ojo que ese procedimiento fue en su momento promovido también básicamente por los dirigentes de los lagos, digamos, y por lo tanto yo no sé si la solución está en cambiar necesariamente el procedimiento. Para mí, o por lo menos para la subsecretaría como ejecutivo, lo que está es en generar las condiciones necesarias para que utilizando el procedimiento se lleguen a los acuerdos que ha promovido la ley, y ese era el sentido original. Eso en cuanto, Presidenta, al tema de lo que se planteó como cuestión previa en la discusión del general de la situación del erizo en los lagos y ese. Ya, a ver, respecto de la cuenta, subsecretario, creo que sería súper bueno en el tema de la relocalización de concesiones en territorio de reserva que Huáscar de la empresa Nova Austral. Hay varios litigios pendientes por parte de privados y el Consejo de Defensa del Estado, el último por fraude de más de 60 millones. Sería bueno que ustedes nos puedan traer los antecedentes para la próxima sesión de los procesos de relocalización de concesiones acuícolas. Hay 58 ya en zona y hay 103 en trámite. Y sería muy importante saber cuáles son los criterios que está ocupando la subsecretaría para otorgarlas y obviamente que tengamos claro cuáles son los criterios de interpretación.
para evitar que en estas zonas, que además son zonas complejas desde el punto de vista de la saturación, que son además territorios protegidos, exista algún problema. Si le parece a la comisión que podamos ver eso en la próxima sesión, senador. Sí, yo quiero agregar una cosita antes que terminar el tema que estamos hablando de la 11ª región. Yo quiero recordarle al subsecretario, y por qué digo, David, que arreglemos los problemas en forma global, no en un solo problemita. Porque no nos olvidemos que a esta comisión vino un merlucero de la 11ª región y él estaba en contra de las zonas contiguas e incluso estaba a favor de la transferencia en la pesca de arrastre. Entonces, no solamente el problema de los ERIS, aquí hay un problema más de fondo, y eso sería bueno que se conversara, como usted se va a reunir con ellos, subsecretario, de ver estos problemas, porque aquí, claro, se ve donde me aprieta a mí el zapato, pero veámoslo en su contexto general. Yo insisto, nadie quiere perjudicar a nadie. Yo quiero que hagamos las cosas lo mejor para las dos regiones. Presidenta, sí. Sí, por favor, senador Sandoval. No, yo creo que lo que expresa, no sé si cómo decirte, Rabindranath, lo hago con toda la confianza y con todo el afecto y sin faltar en ningún caso el respeto, pero creo que lo último que dice Rabindranath respecto a que estamos todos por buscar una solución y no perjudicar a nadie. Yo creo que ese es el fondo del tema. Y efectivamente, efectivamente ese es el punto. Yo creo que es el común denominador y sobre esa base común no me cabe la menor duda que vamos a poder construir los avances. Sería muy bueno, subsecretario, las reuniones que va a tener usted estos días con el mundo de los dirigentes de las ambas regiones, sería bueno monitorearla. Nosotros también, en el caso particular, estamos teniendo una reunión con todos los alcaldes de las zonas costeras y con ellos también con todos los dirigentes vinculados al mundo, porque creemos que al final aquí hay una relación simbiótica entre ambas regiones de hace toda una vida, ¿ya? Y no queremos que se nos cierren los puertos porque hay problemas y entramos en esta guerrilla, ¿no es cierto?, de conductas que al final de cuentas no les sirven absolutamente a nada. Yo veía aquí las cifras, por ejemplo, mire, el año 2019 llegaron 45 buzos de la 10ª región, 71 el 2018, 97 el 2017, ¿ya? No hay ninguna coincidencia a propósito entre las diferencias entre lo que se autoriza y lo que termina procesando en las plantas. Ahí hay un mundo negro, ¿no es cierto? Y por eso yo coincido con Ravi. Busquemos el tema, estos espacios de conversación que están ahora, los que vamos a abrir ahora, y lleguemos a un punto global, como dice Ravi, de todos los problemas que tenemos en torno a este tema o que todos queremos trabajar y avanzar. Muchas gracias. Gracias, colegas. Entonces, subsecretario, en la próxima sesión vemos el tema de la relocalización, ¿ya? Pasamos ahora a don Fernando, secretario, al primer punto de la tabla, que es nuestra ley corta, ya no tan corta, de pesca. Presidenta. Sí, subsecretario. Perdón, era solo para aclarar, la petición de información es referida a relocalización de concesiones, ¿solo en la reserva Cahuéscar, en la región de Magallanes o todo? Todo, y obviamente con un foco en esas en particular. Muy bien. Gracias. Secretario, pasamos, yo entiendo que nos quedan 2 temas pendientes. La subsecretaría me envió, gracias subsecretario, un oficio, o una minuta, ya no sé, entre tanta cosa que leo, pues la leí atentamente ayer, sobre el punto, colegas, que debatimos la semana pasada respecto de quién definía. La subsecretaría tenía el Tribunal de la Libre Competencia, nosotros habíamos planteado nuestra indicación, la Fiscalía, al revés era. Al revés, sí. Al revés, la Fiscalía era la de la subsecretaría y nosotros habíamos planteado el Tribunal. Así que eso, y después nos queda el tema del fraccionamiento, Rabín. ¿Está escuchando? Sí. ¿Ok? Creo que no queda nada más, don Fernando. No se le escucha nada, don Fernando, y tenemos mucho interés. Todavía me queda a mí pendiente una duda respecto del primero transitorio, con el famoso uso del IO. Ya. Que zanjemos primero los otros 2 y después nos vamos al de la forma. ¿Ya? No.
Se le apaga el micrófono, don Fernando. Ahí está encendido. Es que al final de la sesión pasada se aprobó la idea de la señora Rincón de agregar al final del primer inciso del primero transitorio la frase según y o de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, para saber si lo que se va a aplicar son los dos artículos 26A y 27, o 26A o 27. Lo que yo les decía es que en la definición de la academia, que la tengo aquí. Don Fernando, se le apaga el micrófono, pero pasemos a los temas de fondo y después nos vamos al de forma, ¿ya? Para zanjarlo. Me la apaga el anfitrión, no la apago yo, presidente. Es que está de acuerdo conmigo el anfitrión, dice que pasemos a los temas de fondo primero. De acuerdo. Después nos vamos al lío. El primer tema era el inciso quinto del artículo 27, que forma parte de la quinta indicación del presidente de la República. Y la cuestión que estaba pendiente ahí era la intervención en la definición de las bases tipo, la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Le damos la palabra al subsecretario. Subsecretario. Gracias, presidenta. En este punto yo envié, y espero que le haya llegado a todos los miembros de la comisión, una minuta sobre cuál es la opinión, tanto nuestra, y en este caso también pedimos ayuda a la Secretaría General de la Presidencia, sobre el punto. Y se hace valer una serie de argumentos, básicamente de carácter técnico-legislativo, de por qué razón sería más conveniente, a nuestro juicio, mantener la redacción en los términos que está actualmente, es decir, con la Fiscalía Nacional Económica. Ahora bien, ahí se las mandé a todos. Por lo mismo, nuestra idea es mantener tal cual está. Sin perjuicio de lo anterior, si en la discusión en la sala se llegara a la conclusión por parte de los señores senadores y senadoras que sería más conveniente hacerlo de otra forma, nosotros desde ya, digamos, planteamos nuestra disponibilidad a cambiarlo, si se llegara a rechazar, en el momento oportuno de tramitación, ya sea, digamos, durante la tramitación en la Cámara, la Comisión Mixta. No es un asunto que para nosotros sea debido a muerte, ni mucho menos, pero sí creemos que legislativamente, por las razones que expusimos en la minuta, en cuanto a técnica de redacción y competencias legales, nos parece que la Fiscalía Nacional Económica es la que corresponde. Además, finalmente, debo decir que este artículo, en esos términos, fue aprobado el referéndum por la Comisión y por esa razón, además, creemos que ya está, entre comillas, zanjada esta situación, pero estamos disponibles para lo que resuelva la sala, presidente. Más que de forma, un tema de fondo, y yo hago la siguiente propuesta. Como ya fue votado, dejemos la votación así, si les parece a los colegas, y de aquí a la sala nos damos la posibilidad de reponer la indicación mía si es que hay convicción respecto a aquello. ¿Les parece? No hay problema. Ya. Estamos entonces... Sí, pido la palabra primero. Senador Pío. Sí, si era antes del acuerdo, estamos de acuerdo en que efectivamente la sala es soberana y puede decidirlo. Yo solamente quiero hacer el punto de la institucionalidad que tenemos, en el sentido de no saltarnos los pasos. O sea, en la práctica es todo un continuo desde la fiscalización, el tribunal y la Corte Suprema. Entonces, dejar solamente eso hecho y obviamente apoyar lo que hemos decidido. Por eso decía yo que la dejáramos aprobada, y como en el fondo se rechazó, don Fernando, la indicación mía, puede ser repuesta de ser, se estima así, en la sala. Perfecto, de acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Vamos al otro punto, don Fernando, donde entiendo que la subsecretaría insiste en no traernos solución. El otro punto es el artículo quinto transitorio sobre fraccionamiento de algunas pesquerías. Subsecretario. Gracias, presidenta. En este punto, presidenta, hecha las consultas y nuevamente, digamos, el Ejecutivo mantiene su voluntad de excluir en este momento, y digo en este momento por las razones que paso a explicar, del fraccionamiento de la Reineta. Como usted sabe, esto tiene un impacto significativo en la región de Aysén, y ello, precisamente por la discusión previa que hubo en la cuenta, es parte, entre comillas, de otras situaciones también.
Nosotros, reiterando los argumentos de la semana pasada, en el sentido de que aquí a este respecto no hubo un acuerdo, no tenemos suficiente data, no hay cuota fijada, no hay comité de manejo y por lo tanto no hay plan de manejo, nos parece que cuánta oportunidad sería improcedente, digamos, más que improcedente, la verdad, inconveniente incluirlo en este momento porque va a generar, digamos, nuevos conflictos entre la región y nos va a dificultar además generar los acuerdos que queremos precisamente llegar a los que estábamos aludiendo recién. Por lo tanto, y sin perjuicio de que esto pueda plantearse nuevamente durante la tramitación, dependiendo del desarrollo de las discusiones, nos parece que en esta oportunidad resulta inconveniente y el Ejecutivo va a mantener su propuesta en los mismos términos que está presentada la indicación. Entonces tendríamos que votar, y me corrige la Secretaría, la indicación pendiente del senador Navarro. ¿Viste, Presidenta? No, la indicación ya está rechazada, Presidenta. En la sesión del 4 de marzo, el 4 de marzo pasado se hizo la segunda discusión que había solicitado la señora Aravena y se puso entonces en votación. Se manifestaron por aprobarla la señora Rincón, en contra el señor Piu y la señora Aravena, y se abstuvo el presidente. En vista de que la abstención influía en el resultado, la votación se repitió de inmediato. Y en ese caso, como se mantuvo el mismo resultado, por aplicación del artículo 178 del reglamento del Senado, quedó la indicación rechazada por 3 votos contra 1. Sí, pero, a ver, señor presidenta, el compromiso fue precisamente que se postergaba esa decisión hasta no tener la opinión de la subsecretaría en cuanto a la digamos, al fraccionamiento de las especies. Incluso se le entregó un listado así es, bastante más extenso que el que hoy día aparece, porque incluso aparecían bastante más especies. Yo desgraciadamente lo tengo acá. No, pero era mayor. Sí, era bastante mayor. Y se hizo propuesta sobre Reineta también. Lo que pasa es que no hubo acuerdo en ese momento. Exactamente, se hizo una contrapropuesta de la Reineta. Yo me acuerdo que era 90-10, la propuesta que venía del Ejecutivo. Nosotros pedíamos 93, 95, qué sé yo. 95, dejaron 3%, me acuerdo, 97,3. E incluso habían otras especies, acá estaban todas las merluzas, trealetas, qué sé yo, todo eso que se daba al 100%. Una serie de otras especies. Presidenta. Sí, senador Sandoval. Sí, no, este tema ya lo habíamos consultado y lo habíamos conversado varias veces en relación a las implicancias que ello tiene. Y entiendo que efectivamente en algún minuto eso se analizó, se conversó, probablemente en otro contexto. Pero yo lo único que pido, ¿no es cierto?, que hay que poner la situación en su globalidad. Fraccionamiento por un recurso lo único lo que implicaba, ¿verdad?, para los efectos nuestros como región, es precisamente afectar una actividad que significaría, y yo tengo la obligación, tengo el deber de velar también por lo que significa ese tema, allá que si lo hacen estos canales o lo hace la industria. Por lo tanto, en mi opinión, Presidenta, yo quisiera pedir sinceramente que se mantenga el resultado de la votación, puesto que refleja realmente una posición mucho más ecléctica frente al problema de fondo. Y en esta discusión y en estas conversaciones de las cuales recientemente hacíamos mención, veamos los mecanismos para avanzar, ¿verdad?, en el contexto global del problema que tenemos en esta zona. Nadie debe afectarse, aquí no se trata de joder a nadie ni de complicar a nadie, y por lo tanto ya hubo una votación, mantengamos esa condición y veamos la discusión de lo que viene aquí, cómo lo resolvemos ya definitivamente para adelante. Bueno, por eso es que este es un tema que debe estar en las conversaciones de la mesa que queremos hacer. Así es. Por eso que yo hablo de la integridad de los problemas. Acá, claro, evidentemente yo entiendo la posición de David en el sentido de la industria que se dedica a esta especie, pero también hay que sopesar lo que significan las otras especies o productos para otro tipo de pescadores. Entonces yo creo que este es un tema que deben de sopesar la gente de la 11ª región.
esto es un hecho que en la comisión mixta se va a ver. Este es un hecho. Yo creo que la Cámara de Diputados va a hacer otra la visión. Por eso que anticipémonos y veamos bien en estas conversaciones con los dirigentes de la 10ª y la 11ª. Presidenta, yo creo que esa es la idea fundamental en ese sentido. Y yo creo que efectivamente es así. Yo desgraciadamente, Presidenta, en nuestra realidad, yo voy a insistir mucho, ¿no es cierto?, entender de que aquí hay una diversidad de realidades en el territorio en la aplicación de alguna norma. Y esta es una realidad distinta. Nosotros sabemos que aquí tenemos una condición particular, los vamos a incorporar en este tema. Yo sugiero mantengamos el tema y dejémoslo en la discusión, en el análisis que va a venir por delante, y ojalá, yo estimo y creo que vamos a poder llegar a algunos entendimientos sobre estos temas, sobre ese principio. Y no afectemos el tema innecesariamente hoy día. Punto de reglamento. Yo para terminar, Presidenta, nada más que para terminar, para dejar en su justa medida por qué fue mi abstención. Y aquí hemos actuado siempre con corrección y como caballero. Mi abstención fue en el contexto que el Ejecutivo iba a incluir en su propuesta, pero desgraciadamente se excluyó. Punto de reglamento, señor Canapio. Muchas gracias, Presidenta. Tal como se ha señalado por parte de la Secretaría, esta indicación ya se votó. Incluso lo tuvimos con segunda discusión, porque se necesitaba tener más antecedentes, y se tuvo las condiciones. Y yo respeto, obviamente, las condiciones en que cada uno votó, pero lo que tenemos que hacer es respetar nuestro procedimiento, todo lo que hemos acordado. Yo creo que esto ya está votado y si se va a hacer algún cambio, se tendrá que hacer más adelante en la instancia que corresponde. Bueno, yo les anticipo, colegas, porque yo la verdad es que lamento haber perdido en este minuto la votación, que vamos a reponer la indicación en sala. Y ahí el Ejecutivo tendrá tiempo para ver cómo articula una solución, pero creo que vamos a tener los votos para aprobarla, por lo tanto es muy importante que el Ejecutivo se abra a una solución. No queda nada más salvo lo formal, ¿no es cierto? Así es. Sí. Y necesitamos una nueva explicación, don Fernando. Tengo aquí algo más allá de la Real Academia, a mí me interesa la consecuencia jurídica del I y el O, por eso para mí no es menor el tema. Al tiro se lo copio. ¿Al WhatsApp de pesca? Aquí en el chat. Ya, perfecto. Ahí. Fíjese, la Academia dice, se olvida que la conjunción O puede expresar en español ambos valores conjuntamente y desaconseja el uso de la fórmula, salvo que sea imprescindible para evitar ambigüedades en contextos muy técnicos. Ese es el fondo del tema. Yo mantendría el I y el O, porque como este es un tema súper técnico y no podemos tener espacio al error y a la interpretación, y lo que usted nos señala, que siendo correcto, porque es lo que dice la Academia, no está mal empleado, sino que se prefiere el uso de una fórmula, pero si es técnico, la misma Real Academia lo sugiere. Yo también me inclino por el O o por el IO. Entonces ese acuerdo es IO con la frase suya, según corresponda. Según corresponda, que era lo que la subsecretaría, entiendo, subsecretario me corrige, había pedido. Sí, claro, nosotros propusimos esa fórmula porque incorporaba de alguna manera. También la semana pasada hablamos de la posibilidad de señalar la expresión y, pero en la medida, al final ponerle en cuanto proceda, digamos, o algo así me pareció que fue. Entonces lo aprobamos así. A mí me parece que esto es materia que podría resolver derechamente la Secretaría como una materia de redacción. Entiendo que sí, pero como es técnico, subsecretario, en este caso prefiero que lo incorporemos con la agregado que usted sugirió, que era según corresponde. Exactamente. Y o según corresponde. Y o según corresponde. Sí. ¿Quedamos ok? Y o según corresponde. Bien, ya. Perfecto. Vámonos entonces al segundo punto de la tabla, ¿alcanzamos? Sí. Ya. Les explico, señores senadores.
Primero voy a sacar todo esto para afuera. En la sesión pasada en que se dio este Pero no me proyecto... lo tiré para acá, secretario, tengo muchas cosas en mi mesa. ¿Perdón? Que dijo, voy a sacar estas cosas y tirarlas para afuera, le digo que no me las tiré para acá. Una broma. Sí, ya entiendo. Quería contarles que en la sesión anterior que se vio el proyecto, se llegó hasta la indicación número 8. Sin embargo, fue aprobada con modificaciones solo la número 1, según una redacción que propuso el subsecretario. Se rechazó la número 3 y quedaron pendientes las 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Secretario, ¿las podemos compartir en pantalla, secretario? Voy a traer el comparado para mostrárselas. Presidenta, un grupo de indicaciones se refería al tema de los peces de roca. Y es un tema bien complejo, y yo le había pedido al jefe de la División de Administración Pesquera, Mauro Urbina, que preparara una explicación sobre el punto para ilustrar un poco a la comisión antes de resolver los temas o entrar a la discusión de los peces de roca, entre comillas, como bentónicos, como se proponen en algunas de las indicaciones. No sé si a usted le parece que lo hagamos ahora, lo dejemos para la siguiente sesión o en el momento que le parezca oportuno, pero nos parece que antes de entrar a discutir y votar, digamos, las indicaciones referidas a ese punto en particular, que es bien delicado, me gustaría sí entregarle información para ilustrar a la comisión. Perfecto. ¿Pido la palabra, Presidenta? Por supuesto. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecerle al subsecretario la precisión. La guía matriz y la ley tiene por nombre bentónico. Bentos es fondo, y ahí tenemos que entender que sobre la columna agua existe el plancton, que están en suspensión, y el nécton, que son los que nadan. Y este es el tema esencial. Lo bentónico es lo específico, está definido, y todo el resto tenemos otras leyes. Entonces, obviamente, en esta ley de bentónico, no debiéramos hacernos cargo de aquellos peces que nadan, del nécton. No es parte del bentos, y yo mantendría el foco sobre lo bentónico. Eso sería, Presidenta, dicho. Gracias, colega. Secretario, subsecretario. Entonces, si les parece a la comisión, podríamos hacer una breve exposición a cargo del jefe de la División de Administración Pesquera, Mauro Urbina. Muchas gracias, Presidente. Ningún problema, subsecretario. Le damos la palabra entonces. Mauro. Muy buenos días, señora Presidenta, señores senadores y señoras senadoras. Voy a compartir una presentación. Tiene que habilitarlo el administrador, secretario. También le falta nieto al secretario para eso, ¿no? Parece. Estoy dando instrucción al operador, que no es el secretario, de que lo haga. ¿Ahí la estoy compartiendo? Sí. Ahí está. Voy a ver si... Creo que no puedo... Sí. Un momento. ¿Ahora sí? Sí. Ok, muchas gracias. Bien, lo que vamos a hacer entonces es referirnos a esta indicación, recordarles que el numeral 72, lo que estaba propuesto en la ley de bentónica, era la definición de recursos bentónicos, y por ello se entendía recurso hidrobiológico que realiza parte preponderante del ciclo de vida con asociación directa a un sustrato o fondo marino que pertenece a los grupos urocardo, invertebrados y algas. Y le traje esta imagen, digamos, para especificar dónde estaban estos recursos bentónicos, ¿sí? Y aquí hay un grupo, digamos, en que están todos los invertebrados y el urocardo, que en el fondo son los piures, digamos, en el cual nos estamos refiriendo a recursos bentónicos, todos ellos que no tienen casi movilidad y están pegados al sustrato, que es una cosa distinta a los peces. Dicho esto,
habían dos indicaciones, las cuales, una, la número 5, presentada por la senadora señora Allende, el número 6, presentado por el senador Sandoval, y que incluían en ello y los peces de roca que la subsecretaría determine por resolución. Y estaba la indicación del senador señor Quintero, que indicaba: a continuación de la definición, para las acciones de administración y manejo se podrá considerar para los efectos de la operación de las categorías de buzo y recolectores de orilla, buzos, apnea y algueros, que son especies bentónicas, los peces que establezca por resolución, considerándose especies tales como, y entregado un listado de especies, digamos, que deberían ser consideradas. Dicho esto, digamos, y recordarle que nosotros la vez pasada indicamos que no estábamos de acuerdo con esto, y queremos, digamos, especificar por qué nos causa muchos problemas esta indicación. Primero, hay un tema de definición. La definición de recursos bentónicos incorporar en el presente proyecto de ley considera aspectos taxonómicos y especialmente de dinámica de estas especies, con etapas relativamente sedentarias en la fase adulta. Estamos hablando que están pegados en el viento, casi no hay movimientos de ellas, y que permiten una administración espacial en congruencia con una estrategia de manejo participativo con los grupos usuarios. Dichas características difieren de lo atribuible a los peces de roca, dado que aun cuando estas especies muestran fidelidad con ciertos hábitats, su capacidad de desplazamiento supera los espacios acotados en que se ha instaurado el manejo de pesquerías bentónicas. Recordar que el espacio que hemos definido, digamos, para administrar los recursos bentónicos son básicamente dos: sujetos a área y sujetos a un plan de manejo, como por ejemplo Bahía Ancud, Bahía Chiloé, tenemos también en la octava región otras bahías, y particularmente las áreas de manejo, que son lugares acotados geográficamente, donde nosotros podemos revisar y mirar qué es lo que está sucediendo en el Ventos. En este sentido, aun cuando las especies bentónicas poseen periodos larvales móviles o experimentan procesos de migración y emigración para efectos de análisis, dichas variables se asumen conocidas de esta forma, la administración de pesquería bentónica bajo el régimen de AMER o planes de manejo, que es lo que ya habíamos dicho. A diferencia de las poblaciones bentónicas, los peces litorales son altamente móviles, excediendo largamente las superficies de un área de manejo, por lo que eventualmente restricciones espaciales acotadas a estos derechos de una organización territorial AMER. Los marcajes realizados por especies como por ejemplo en vieja, rollizo y otros dan cuenta de desplazamientos latitudinales de varios kilómetros y en la vertical de profundidad fuera del rango buceado, más de 50 metros. Por otro lado, estas especies existen brechas de información en sus etapas juveniles, experimentan procesos reproductivos complejos, hembras que mutan en machos, se caracterizan por un crecimiento lento y de alta longevidad, en algunas especies más de 40 años en otros aspectos. Entonces esto ya nos coloca, aparte de un tema de definición, nos coloca un tema mucho más complejo de cómo podemos administrar estos recursos más en zonas geográficas donde lo estamos dando a espacios limitados, por ejemplo, de áreas de manejo. Un segundo punto de análisis que nosotros lo hemos llamado: habría un sobreesfuerzo que incrementaría el riesgo sobre las poblaciones de peces de roca. Y esto, a partir de la implementación de la resolución 3115-2013, se limitó el esfuerzo pesquero bentónico a las categorías de buzo y recolectores de orilla, alguero y buzo apnea. Esto con el fin de valorizar la actividad de estos agentes extractivos que habían realizado históricamente y su conocimiento de los recursos. En este contexto, los nuevos buzos y recolectores de orilla, en tanto tuvieran solo estas categorías, estarían facultadas a inscribir exclusivamente pesquerías bentónicos cuyos registros se encontrarán abiertos. No obstante esto, para aquellos buzos o recolectores de orilla que contaban en su registro previamente con peces inscritos, los mantendrían. Considerando la especie identificada en la indicación número 7, en la siguiente figura se observa el número de inscripciones por recurso de región en contraste con el número total de agentes extractivos potenciales que podrían extraer en la pesquería. Quiero mostrar acá lo que ocurre con los buzos inscritos en cada uno, digamos, de las regiones de nuestro país. Y exceptuando, digamos, las primeras regiones, digamos, hasta la quinta, que estarían más o menos los posibles buzos, digamos, tendrían casi todos ellos los recursos antes indicados.
donde empezamos a ver problemas es a partir de la región octava, la región de los ríos y los lagos, y ahí es en donde vemos que básicamente tenemos alrededor de 700, por ejemplo, los lagos 700 inscritos, y los potenciales buzos que podrían entrar, dado esta indicación nueva, serían alrededor de 3.000 buzos más a estas pesquerías que en el fondo, como ya les dije, son pesquerías, no pesquerías, son especies que tienen problemas, digamos, que son sumamente sensibles, más algunas de ellas que son muy longevas. Entonces podríamos tener un problema de sobreesfuerzo y podríamos tener un problema de sobreexplotación sobre esta especie. Luego tenemos los recolectorios de orilla, donde se produce un problema que es mucho más grande, digamos. Y aquí podemos ver que en todas las regiones existe inscrito como recolectorio de orilla, básicamente asociado más a algas y a recursos bentónicos, y si lo inscribieran en peces, esto sería la diferencia que hay. El caso más grave lo podemos ver en la 10ª región, que hoy día tenemos alrededor de 2.500 personas en una de las principales especies, que es el peje sapo, y podrían llegar potencialmente a 31.000 personas inscritas en estos recursos. Un esfuerzo que hoy día no tenemos cómo saber cuál sería su impacto sobre estas poblaciones de peces. Por otra parte, en términos generales, el buceo como método extractivo no se considera apropiado para la conservación de peces que tienen bajos niveles de excedentes productivos, que son los peces particularmente rocas, y que son altamente susceptibles a ser sobreexplotados. En específico, la pesca o caza submarina con suministros de aire comprimido, botellas, sistemas semiautónomos, UCA, es reconocido a nivel mundial como un método de extracción de peces o moluscos altamente eficiente, el cual, sin una regulación adecuada de talla mínima o biológica extractiva, puede conducir rápidamente al agotamiento de grupos de especies en macrozonas completas, generando con esto un desequilibrio en estos ecosistemas someros. Estamos hablando cerca de los 30 metros de profundidad. Tal es el efecto potencial sobre la comunidad submarina que las mismas organizaciones pesqueras han prohibido la extracción de ciertas especies utilizando el buceo entre sus pares por considerarlo altamente eficiente y riesgoso. En este caso, las pesquerías de langosta del archipiélago de Juan Fernández, donde estos recursos solo pueden ser capturados mediante el uso de trampas. Estamos hablando en este caso de la langosta. Otro aspecto que también hay que considerar, digamos, tiene que ver con, si nosotros consideramos que incluimos en esta definición a los peces, tendríamos que hoy día modificar todo el manejo y regulación de acceso a las pesquerías respecto a las categorías vigentes de la pesca artesanal. Por ejemplo, en los planes de manejo, la ley general establece una diferencia entre administración en planes de manejo de peces y recursos bentónicos, según lo indicado en los artículos 8 y 9 bis respectivamente. Estas diferencias se establecen no solo en el artículo de ley, sino que también en las categorías que participan en dichos comités de manejo. Por lo tanto, tendríamos que tal vez formar un nuevo comité de manejo por ley que incluyera estos recursos, o que están en el artículo 8 o están en el artículo 9 bis. Luego tenemos un tema de regulación de acceso. Actualmente el acceso de recursos está determinado a través de la resolución 3115 del año 2013 y sus posteriores modificaciones, que para el caso de peces y crustáceos establece como categoría habilitante solo al armador y al pescador probablemente tal, y para el caso de recursos bentónicos establece como categorías habilitantes solo a buzo y a recolectores de orilla, por lo que estas dos últimas categorías no pueden inscribir peces en su registro pesquero artesanal. Asimismo, todos los peces costeros de roca, a través de resolución antes mencionada, tienen su acceso cerrado por formar fauna acompañante de una especie declarada en plena explotación. Es decir, hoy día tenemos todo el acceso cerrado a estos recursos, por lo que no es posible permitir, dadas las condiciones actuales, el ingreso de nuevos actores a estos recursos. Luego tenemos también un tema de regulación de artes de pesca. Los artes de pesca o aparejos están definidos también en la resolución 3115 y sus modificaciones. Asimismo, para los peces costeros de roca que son susceptibles a ser explotados, la resolución 1700 del año 2000 y sus modificaciones estableció que solo pueden ser extraídos con arte de aparejo de pesca que califican como línea de mano, espinel, redes de pared, trampa, arpón
y Curricán, básicamente. En este sentido, en ambas normativas queda excluido el buceo como método de captura de peces, ya sea por la actividad realizada por aire abastecido desde la superficie o de forma autónoma como parte de los buceos NEA. Las categorías, en este caso, de buceo y recolector de orillas no están asociados a artes o aparejos de pesca, según la definición misma de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Para la extracción de estas categorías es factible solo a través del buceo, la recolección o el sesgado. Al respecto, no se especifica en la norma la aplicación de técnicas o utensilios de pesca, lo que justamente hace el proyecto de ley bentónica en este caso. Luego tenemos un cuarto punto que nosotros lo hemos llamado factibilidad de administración y manejo de pesquería a pequeña escala. La Subsecretaría de Pesca, en este caso, ha estado evaluando la factibilidad de establecer medidas de administración específicas tales como cuotas, vedas u otras tendientes a promover la conservación de estas especies en congruencia con el desarrollo ordenado de la actividad, dado la fragilidad de estos recursos. Y aquí, digamos, les traje un gráfico en el cual muestra, digamos, la fragilidad de muchas de estas especies, y esto corresponde a un resultado de un proyecto FIT denominado Estado, Situación y Propuesta de Manejo Sustentable de Pesquerías Costeras de Peces Litorales en la tercera y cuarta región. Y si ustedes ven, revisen acá, y lo que estamos viendo en la figura, donde encontramos pesquerías tales como, que no se nota bien en la figura, pero los nombro al tiro, rollizo, mulata, vieja colorada, pejerrata, cabrilla, apañado y cascajo, que son las que están en esta parte de acá, de esta parte de la curva, son especies que hoy día los podríamos catalogar como de fragilidad media o alta. Y hay otros set de recursos que estén de fragilidad media, que está la pintacha, jerguilla, baunco y blanquillo, que son estos 4 peces que se muestran en esta parte de la figura. Son extremadamente frágiles su forma. Y aquí también nosotros estamos, hace 2 o 3 años estamos trabajando, digamos, con grupos de expertos, digamos, para ver también y avanzar en cómo poder evaluar estas poblaciones de peces, que no está hoy día consensuado a nivel científico cuál es la forma adecuada de hacer una evaluación para una adecuada explotación de estos recursos. También en el marco de la resolución 3115 y a través de la sesión de pesquería de pequeña escala se evalúa incorporar las actividades pesqueras que no fueron reconocidas en dicha resolución. Tenemos un ejemplo que hace poco lo incluimos, que fue la palometa con bolinche, las cuales se pueden clasificar de carácter, una pesquería de carácter tradicional, cultural y de oportunidad, que se caracteriza por ser desarrolladas por comunidades locales con importantes tradiciones culturales que necesitan ser valoradas y gestionadas de forma responsable, con un acceso a recursos claramente definidos. Esto ya lo hicimos con esta pesquería, pero en lugares con ciertas características muy regionales. Por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí que podríamos tener, con información biológica y científica, poder acceder tal vez a una forma de regular estas pesquerías de esta forma. Cosa que todavía estamos en estudio, dado las limitaciones que hemos tenido particularmente para hacer estudios en estas pesquerías. Bajo este escenario, en el mediano plazo, se propone evaluar la habilitación bajo la normativa vigente de una categoría especial de recolector de orilla para peces, con características específicas tanto a nivel de usuarios como de operación, en congruencia con la criterio de pesquería de pequeña escala. Dicha opción correspondiente a la inscripción de esta categoría en peces costeros de roca implica estimar el impacto que dicho esfuerzo de pesca generaría sobre estas poblaciones de recursos. Asimismo, como otra alternativa de largo plazo, se está evaluando la factibilidad de definir una nueva categoría de pescador, lo cual uno debería estarla proponiendo cuando estemos discutiendo todo lo que tiene que ver con el registro pesquero artesanal. No obstante, a fin de implementar estas medidas adecuadamente, ambas alternativas se requiere tanto financiar estudios que permitan generar información y hacer seguimiento y monitoreo de estas pesquerías, como disponer del personal necesario y capacitado para su administración. Aquí estamos hablando de una carga que tendríamos que entrar a administrar algo así como alrededor de 40 especies que hoy día no tenemos administradas porque no han sido catalogadas como pesquerías propiamente tal. Y aquí, estas son unas figuras que nosotros rescatamos de unos panfletos o slides que ha presentado alguna ONG, donde se muestra que hoy día la situación de algunos peces de roca no es la mejor, digamos, dado lo que ellos tienen. Aquí podemos ver
figura de la hacha, del lenguado y de apañado, donde los desembarques están a la baja. En esta misma presentación, que entiendo se la han compartido también a ustedes, luego de la slide final, hemos puesto la estadística de 15 de estos recursos, donde pueden ver todos los desembarques, digamos, de los últimos 50 años de estas pesquerías, y en general, casi todo ello lo que estamos viendo es que los desembarques están bajando los últimos años. Entonces, aquí tenemos un problema, digamos, de si vamos a incluir esfuerzos adicionales a estas pesquerías, lo más probable es que ya entremos en un estado de sobreexplotación o de colapso de las pesquerías, si las transformamos en algún momento en pesquerías. Luego, un quinto punto y al final, asumir a los peces de roca como especies bentónicas y asimilar los regímenes de administración usados para este tipo de recursos representa una serie de dificultades no resueltas. Por ejemplo, al ser especies de amplia movilidad, las coberturas de territorio acotadas por AMER o incluso planes de manejo no serían pertinentes para una correcta administración en todo el rango de distribución. O sea, ¿cómo vamos? Tenemos dos problemas acá en términos de AMER. ¿Cómo vamos a controlar especies en una zona geográfica que efectivamente podrían salir de esa zona geográfica, en el caso de la AMER, o cuando se sitúan planes de manejo que son específicos a una cierta región? Además, tenemos un problema que es secundario, que hoy día no están determinadas las formas de cómo podemos determinar cuotas para estos recursos. Un segundo punto dentro de este punto 5 es que este tipo de recursos son objeto de la actividad extractiva de diferentes actores. Fauna acompañante especiística, administración bajo cuotas, RAE u otros mecanismos, pescadores previamente tal histórico, EMPO y pesca recreativa. O sea, no solamente los tenemos bajo la explotación de buzos, sino que también existen estas otras actividades que están explotando hoy día estos recursos, ya sea como fauna acompañante o lo que ocurre mucho en las pescas recreativas, digamos, que vemos a lo largo de todo el país, digamos, muchos pescadores recreativos sacando estas especies. Dado el estado de estas poblaciones, las particularidades de estas especies y el desconocimiento general de sus dinámicas y aspectos de biología básica, se dificulta la realización de una evaluación robusta que permite proyectar, incluso proteger, un recurso en un espacio acotado. Y el último punto, la unidad de esfuerzo en pesquería bentónica está constituida por el buzo o el recolector de orilla. En el caso de peces, la unidad de esfuerzo es la embarcación. Dicha división, que podría extenderse como una parcialización de corte administrativo, debe ser resuelta con un mecanismo que permita reconocer a actores tradicionales a diferentes subsectores. Otro punto es que, no obstante lo expuesto, reconociendo que existe una actividad histórica sobre estos recursos, ya que es realizada tanto por pescadores socios de organizaciones de pescadores artesanales con AMER, como por agentes externos y también históricos, su explotación en el interior de la AMER se resolvió mediante lo dispuesto en el artículo 9 del actual reglamento de AMER, artículos 33 y 36. En términos generales, se contempla que dicha actividad puede ser desarrollada tanto por los pescadores artesanales pertenecientes a la organización titular de la AMER, como por terceros ajenos a la misma, tomando los recuerdos pertinentes en términos de arte y aparejo de pesca a utilizar, pero no afectar los recursos bentónicos presentes en la ley. Adicionalmente, el reglamento contempla la obligación de establecer un previo acuerdo con la organización titular que debe ser incorporado en el plan de manejo respectivo para operar en la AMER. La explotación no constituye un elemento del plan de manejo de recursos bentónicos, sino exclusivamente el reconocimiento del desarrollo de esta actividad en acuerdos con terceros no titulares de esas áreas de manejo. Aquí, digamos, no hay mucho estudio, pero muchos de empresas han salido, confirman escasez de pescado en las costas de Tarapacá, y estudios aseguran que especies de región tienen un estado crítico respecto a peces particularmente de roca. Y lo van a poder también ver en las imágenes que le he agregado, digamos, al final de la presentación, donde vemos por recursos cómo han ido bajando continuamente los desembarques. ¿Cuál es nuestra recomendación en el sentido? Ya lo dijo el subsecretario, digamos, nosotros no estamos de acuerdo con estas indicaciones, particularmente por lo expuesto en las transparencias anteriores, que tienen que ver con que la dinámica de vida y ciclo reproductivo de peces de roca no permiten asimilar los actuales mecanismos de administración de recursos bentónicos. La inclusión de peces de roca
a todos los agentes bentónicos por defecto en las condiciones recomendadas en las indicaciones propuestas, aumentará el esfuerzo potencial sobre estas especies por los efectos no dimensionados sobre sus poblaciones y ecosistemas que integran. Y adicionalmente, acceder a las condiciones señaladas en las indicaciones implica realizar una serie de modificaciones estructurales en la administración, manejo y regulación al acceso a las pesquerías, respecto de todas las categorías vigentes en la pesca artesanal. ¿Cuál es nuestra recomendación y qué es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo? Vamos a evaluar la factibilidad de implementar una solución a los actores tradicionales mediante una modificación relativa a la administración y manejo de pesquería a pequeña escala, y esto sujeto a las restricciones, digamos, de financiamiento que tenemos respecto a estudios y también hoy día particularmente a la contratación de más personal, e implementar medidas de administración de carácter precautorio que regulen el desarrollo de estas pesquerías, asegurando la conservación de sus poblaciones en el tiempo. Esa es mi slide principal, y después, para que ustedes puedan observar, digamos, les presentamos acá la estadística desde el año 1945 al año 2007, de 2019, 2018, que es la última estadística del Cernapesca, respecto a todas las pesquerías que podemos ver. Son 15 recursos que están puestos en la última slide. Y eso es la presentación. Perdón, ¿puedes mostrar la que la sacaste rápido, la de la estadística? Ah, ya, discúlpela. La siguiente. ¿Eran dos solamente? Son 4 slides, son 15 especies las que les presentamos. Ya, sí, ¿nos puedes mandar la presentación? Sí, entiendo que Eric Correa, que parte de los asesores de la Subsecretaría de Pesca, se la envió ya a la Secretaría. Gracias, estoy. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, digamos, para contestarla. A ver, presidenta. Senador. A ver, don Mauro Urbina a mí me acompañó en varios seminarios en la región de los lagos sobre este tema. Y él sabe perfectamente bien que las indicaciones 5, 6, 7 y 8, que apuntan al mismo objetivo, los dos temas primordiales para los bentónicos eran el tema de salud y el tema de los peces de roca. El punto de los peces de roca es cómo regulamos esta actividad que ocurre en la pesca, no como ilegalidad. Porque ¿qué va a hacer un buzo si está haciendo su faena y por ahí una vieja, un tomoyo, un peje sapo, un peje gallo, cualquiera de estas especies que usted nombró, no la va a poder explotar? O sea, vamos a realizar una ley bentónica que dejará sin regulación una actividad que debemos hacernos cargo, porque eso no es una ilegalidad. Porque yo le podría hacer una pregunta a don Mauro: ¿por qué en la actividad pesquera exclusivamente de peces se habla del descarte y se hace una norma para investigar por 3 años? ¿Y no se puede hacer lo mismo en lo bentónico o algo similar? ¿Por qué aquí no hay descarte? ¿Por qué en la pesca de peces sí?
en el caso de los peces se buscó una solución. ¿Por qué no buscamos una solución acá? ¿Por qué le cercenamos los brazos a los buzos? Yo creo que aquí la subsecretaría tendría que evaluar una indicación para investigar mediante el registro de los desembarques de esta actividad. Y así se regula y se investiga. Momento. ¿Quién me dijo momento? No sé quién dijo momento, colega. No fui Ya, yo. y termino. Se dice que hay fragilidad y vulnerabilidad de especies, y eso yo lo comparto absolutamente. Porque en los casos de peces, en la pesca industrial, tiene casi el 68% de las pesquerías en sobreexplotación o colapso. Y algunas pesquerías ya ni siquiera existen. Y a ellos no se le ponen restricciones, ninguna restricción de regulación. Al contrario, lo aclaró el subsecretario, pero lo voy a decir de todas maneras, se había autorizado en el pasado, o hace un par de meses atrás, hacer harina con peces de consumo. Y ahí no importaba la fragilidad de los peces. Entonces me llama la atención que en esta legislación, que por primera vez la queremos regular, hagamos las cosas bien y démosle las facilidades también a esta gente que vive de esto. ¿Qué va a hacer si, oye, esos peces, la mayoría son peces de consumo? El listado que entregamos son todos peces exclusivamente de consumo humano. Entonces, yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo y ver cómo regulamos los peces de roca para esta actividad. Ok, colega. ¿Alguien más? Subsecretario. Mauro. Gracias, señora presidenta. Sí, de hecho, si usted se fija, senador, nosotros en la última transparencia, digamos, nosotros hemos puesto, digamos, cuál es la forma en que nosotros queremos avanzar en esto. Nosotros reconocemos acá, como subsecretario de Pesca, que tenemos falencia en temas de información. Y nosotros, a través de los medios que nos disponemos, estamos solicitando estudios al respecto constantemente. Pero colocar una indicación de esta forma, digamos, a nivel nacional, significa que nosotros no podemos controlar. Además son, como bien usted vio y como usted bien sabe, estas son especies, algunas muy regionales. Por lo tanto, nuestra propuesta es transitar, digamos, como decíamos, por ejemplo, en la sierra, en la región de los ríos, digamos, en donde pusimos una pesquería específicamente en esa región. También como lo hicimos con la palometa, haciendo algunos cambios y algunos estudios, digamos, que a lo mejor implicarían, digamos, hacer una modificación legal que hoy día no estamos en condiciones de hacerla porque necesitamos estudios para saber cuál va a ser la afección de ingresar, y por eso le puse los números ahí y ustedes los pueden ver. ¿Cómo vamos a ingresar a unas pesquerías hoy día cuando hay 2.000 personas que ya están explotando esa pesquería? ¿Cómo vamos a ingresar potencialmente a 30.000 personas más a explotar unas pesquerías que lo más probable pueden estar sobreexplotadas? Hay una forma hoy día de operar y es la que estamos haciendo, digamos. Gracias a Dios, cuando se aprobó, déjeme terminar, senador Quintero, cuando se aprobó la ley, digamos, de descarte hace varios años atrás, esa ley incluyó recursos y que no fueron, digamos, montos menores. Nosotros para hacer, digamos, los estudios que estamos y con los cuales podemos implementar hoy día el sistema de cámaras en el sector industrial, tuvimos que estar estudiando 4 o 5 años toda la normativa y todo lo que significaba el descarte para llegar a los valores que hoy día tenemos de descarte. Y eso significó, digamos, en todas las pesquerías grandes del país de peces, estudios por 3 años en cada una de ellas para poder llegar a determinar cuáles son los niveles primero de descarte y cuáles son los niveles de descarte que vamos a permitir de aquí al futuro, digamos, precisamente para no seguir cometiendo los errores del pasado donde estábamos sobreexplotando pesquerías que no teníamos idea. ¿Me permite, Presidenta? Bueno, precisamente por lo que usted está diciendo, don Mauro,
aprovechemos esta ley para solucionar estas falencias. De eso se trata. ¿Ah? Se trata de poder ir solucionando los problemas que arrastramos por tanto tiempo y que ustedes se han dado cuenta mejor que nadie, que son los técnicos. Pero no le coartemos ya desde el comienzo en la ley toda esta actividad. Pues. Si yo voy a eso, veamos cómo mejoramos esto. Pero si no, esta ley no le va a servir de nada. Al contrario, los gustan a decir, oiga, mejor estábamos como estamos. Claro. El tema es que hagamos algo que tenga sentido y no que tenga sentido, si no, ¿para qué hacemos? Subsecretario. Gracias, presidenta. Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo porque es un problema que existe y que no vale la pena, digamos, esconderlo, sino que hay que enfrentarlo. Pero nosotros, naturalmente, tenemos algunos principios elementales, como, comillas, ente técnico, cuál es el cuidado, la sustentabilidad, digamos, y el analizar por principio precautorio que nos mandata la ley, todo desde la perspectiva de la información que tenemos y de la que no tenemos. Naturalmente, Mauro ya se ha extendido largamente sobre ese punto. Sin embargo, sí creemos que es posible avanzar en la regulación, por decirlo de algún modo. Y hay dos formas que son las que anticipó Mauro que estamos explorando. Uno es crear lo que se llaman las pesquerías de pequeña escala, acotadas a nivel de regiones, a nivel de recursos, y fundada en orígenes de tradición, de asuntos culturales, digamos, y de historia. Y así, como el ejemplo que puso Mauro, que se hizo con la sierra en los ríos, se hizo con la palometa en Atacama, son cuestiones muy restringidas y acotadas. No van a permitir el acceso total. Y eso, y senador, si me permite decirlo, usted sabe tan bien como yo que en general el mundo pesquero nunca queda satisfecho con las soluciones que uno plantea, porque siempre cualquier decisión, y dígamelo a mí, en materia de pesca va a dejar a lo mejor a algunos contentos, pero a muchos otros descontentos. Porque así pasan las cosas. Lo que uno aprieta por un lado se desaprieta por el otro. Pero sí es posible crear estas micro, entre comillas, pesquerías a niveles regionales o geográficamente acotadas para generar esa tradición. Pero necesitamos un poquito de estudio mayores de lo que tenemos. En el caso de la palometa nos demoramos haciendo las cosas bastante rápido y con otro nivel de recursos y de disponibilidad presupuestaria, nos demoramos un año en poder hacer algo al respecto. O bien, la otra posibilidad es generar una categoría especial del llamado pescador de orilla, y que en el fondo ese lo habilite para capturar estos recursos, también limitadamente, pero ahí hay muchos que van a tener que decir, bueno, voy a estar en la categoría de buzo, de pescador de orilla, del otro, cuántas posibilidades voy a tener, cuántos recursos voy a poder tener. Pero eso sería materia de un nuevo proyecto de RPA que se tiene que hacer cargo de todos los problemas que tiene el RPA. Y por lo tanto, nosotros hemos comprometido en ese sentido los trabajos para propender a ese nuevo RPA. Pero las soluciones no son fáciles y para nosotros el principal tema aquí es la sustentabilidad, porque todos lo sabemos, digamos, hace 15 o 20 años atrás uno iba a cualquier lado y los lenguados estaban botados, digamos, y los podía comer en cualquier lado. Hoy día encontrar un lenguado no es fácil. ¿Por qué? Porque se sobreexplotó. Entonces, no se hacía tanta harina pescado como ahora. A lo mejor, por senador, a lo mejor, yo no lo sé, es posible que sea eso. Pero, perdón, subsecretario, sería bien bueno saber a esta altura cuáles son las razones y qué estudios hay al respecto, porque lo que señala el senador Quintero es un punto objetivo. La sobreexplotación de los recursos por ciertos sectores han llevado a situaciones como la que usted describe. Y respecto al RPA, sería bueno que la subsecretaría en la próxima sesión nos traiga una respuesta más clara respecto de cuándo vamos a tener una propuesta en ese ámbito, porque esto se viene señalando ya hace muchos años, no solo en este gobierno, sino en el gobierno anterior también, y creo que es pertinente que ya vayamos cerrando ese punto abierto en que nuestros pescadores y pescadoras artesanales siguen esperando a que tengamos una posición respecto a la materia. Yo quiero hacer una sola pregunta, presidenta, si me permite. Por favor, senador, voy a buscar mi cargador porque si no me va a quedar sin conexión. Adelante. No, subsecretario, ¿a qué le llama la FAO pesca
no regulada? Es la manera técnica de referirse a la pesca ilegal. Y la pesca ilegal puede ser aquella pesca que realiza aquel que no tiene autorización para pescar, o bien la pesca que realiza aquel que sí tiene autorización, pero pesca más de lo permitido o distinto de lo permitido. Claro, es que ¿sabe por qué le hago la pregunta, secretario? ¿Sí? Porque aquí estaríamos dejando en la ilegalidad los buzos. Porque si están haciendo su faena habitual, y pasa un pez que sigue, ¡pum!, y lo arponean o qué sé yo, lo liquidamos. Pero acuérdese que hoy día, con la legislación que hay en la ley del Senapesca, que quedó claro el tema de la pesca de subsistencia, está el tema de la pesca incidental, a mí me parece que esas conductas no constituyen. Lo que constituye una infracción es dedicarse a ese tipo de recursos sin tener la habilitación o la autorización para ello, digamos. Estoy exagerando el ejemplo, nada más, estoy exagerándolo para graficar de la importancia que por primera vez se legisla esto. Entonces tratemos de hacerlo que favorezca realmente a los buzos, respetando, por supuesto, lo que hay que respetar. Por eso le digo, yo lo veo más bien desde el punto de vista de crear esta pesquería de pequeña escala, acotada a nivel regional, tradicional o cultural, pero no puede ser de un brochazo, digamos. Tiene que ir, como le digo, a lo mejor generándose un listado de aquellas que van siendo estudiadas para ingresar en este sistema de pesquería de pequeña escala, pero como digo, de un brochazo al final metemos todo en el mismo saco y eso es lo peligroso. Precisamente por el tema de la sobreexplotación que decía la senadora Rincón recién, si ustedes ven el estado de pesquería que fue publicado en marzo de este año por la subsecretaría, hay un grupo muy significativo de recursos que está en recuperación, digamos, importante, y cambiando de estatus positivamente. Y lo más curioso es que se puede vincular, si uno hace el análisis, a las que están manejadas a través del sistema de licencia. Es decir, cuando uno regula y pone límites a la captura por el sistema de licencia, subasta u otra forma de restricción, uno se da cuenta que los resultados son positivos. Lo grave es no tener esas limitaciones o restricciones, porque eso genera un mayor esfuerzo, una pesca ilegal, digamos, no controlada, etc. Y pues esas son las razones por las cuales lo planteamos. Pero sí queremos y planteamos avanzar, y para estos efectos, lo que podríamos buscar como una solución pactada sería que estas indicaciones, que en el fondo dicen, miren, se va a autorizar los peces de roca como bentónicos, que a nosotros no nos parece, sí podamos generar una redacción que de alguna manera reconozca y permita que esto se vaya regulando, pero no de una manera, como digo, general o genérica. Ok. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿No? No, la verdad es que muy claro las explicaciones y el debate está muy bueno. Yo lo terminaría con esto nada más, Presidenta, nada más. Okay. Yo lo que digo, subsecretario, es que aprovechemos que estamos legislando un asunto que no se había hecho nunca, qué sé yo, y tratemos de buscar. El mismo caso de los peces de roca, a lo que algo hablamos la sesión pasada de si consideramos un trabajo pesado o no la actividad del buzo. Y todas las informaciones de la biblioteca, de los expertos, todos dicen que sí, que es una actividad que se puede considerar como trabajo pesado. Entonces ahí también le favorecemos, qué sé yo, en el caso de las jubilaciones de los buzos. O sea, ¿hasta qué edad trabaja un buzo? Hasta que pueda, en realidad. No, no solamente hasta que pueda, hasta que la salud se los permita. Y después que queda viciado. Colegas, por lo menos tratar de favorecerlo. Como estamos abriendo una variante nueva, vamos a terminar la sesión. Senador Sandoval. Sí, no, Presidenta, sí es verdad que es un tema que habrá que avanzar, habrá que regular, habrá que establecer algunos mecanismos. Yo espero, ¿no es cierto?, que con la información que entrega Mauro, con la opinión de la subsecretaría, a mí me parece, yo tenía una indicación en este mismo sentido, la mía la voy a retirar, no porque no me parece relevante el punto, sino porque creo que sí amerita una revisión y mejor que se analice este tema en un contexto más profundo que una simple indicación así al pasar nomás. Yo por lo menos retiro la mía, pero comparto algo que avanzar en el desarrollo de la temática respecto de este tipo de peces, Presidente. Ok.
Solo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Me alegro y por su intermedio felicito al senador Sandoval por la iniciativa de retirar la indicación. Yo creo que efectivamente podemos avanzar, pero no es esta. Aquí el tema, tal como lo expliqué, el ventos del griego, desde el fondo del mar. Tenemos que concentrarnos en eso y sí preocuparnos después del néctar, de los que nadan. Probablemente, y quizás para los peces de roca con alguna legislación específica, ningún problema. Lo podemos perfectamente abordar, pero yo creo que se complicaría